Vamos a resolver el taller 5 de la clase correspondiente a la división y regla de Ruffini. El primer ejercicio dice dividir. Tengo aquí un monomio y un monomio. Entonces, para nosotros dividir monomios, la parte fundamental, la multiplicación de los signos primero. Menos por más da menos. Ahora vamos a dividir con la parte correspondiente a los números. Entonces, la parte correspondiente a los números es 78 dividido 6. Ya sabemos que si no podemos, tomamos a 78 y lo dividimos entre 6. Este proceso se puede hacer y no tiene ningún problema. Decimos una vez, 1 por 6, 6 a 7 es 1, en el 18, y sabemos que caben 13 veces. Entonces escribo 13 veces aquí. Después vamos a hacer la parte correspondiente a la parte literal, que son términos semejantes o los términos iguales, que se llama la división de bases iguales y se restan los exponentes. Al exponente de arriba le restamos el de abajo, entonces nos queda x, 4 menos 3 da 1, que no se escribe. N5 y N3 tienen el mismo término semejante, la misma variable, y a 5 le resto 3 y me queda 2. Para el siguiente, tengo la división de un polinomio entre un monomio. Entonces voy a separar cada polinomio, cada término del polinomio entre el monomio para que me quede de la forma como quedó el primero. Entonces nos quedaría 15 x4 n2 sobre menos 3x al cuadrado n al cuadrado menos 9x al cubo n a la 3 sobre menos 3x al cuadrado n al cuadrado más 12x al cuadrado n a la 4 sobre menos 3x al cuadrado n al cuadrado. Entonces aquí ya tengo divisiones de monomios que ya sabemos cómo se resuelven. Entonces, primero, más por menos da menos. Segundo, dividimos. Recordemos que si no sé cuánto da, tengo que recurrir a este proceso acá para estar seguro del resultado. Entonces me queda 15 entre 3, pues este es sencillo, 5. Y ahora sí hacemos la división de bases iguales. x4 sobre x2, donde queda x4 menos 2 da 2. n2 y n2, cuando son iguales podemos cancelar o decir que da n a la 0, porque 2 menos 2 da 0 y todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y 5x al cuadrado por 1, pues nos da 5x al cuadrado. El 1 no se escribe, recordemos. Multiplico signos en este monomio. Menos por menos da más. Divido. 9 dividido entre 3 da 3. Y ahora sí vamos a las bases iguales. X al cubo dividido x al cuadrado. Me queda x porque 3 menos 2 da 1. 1 imaginario. N a la 3 sobre n a la 2, pues me queda n. Porque 3 menos 2 es una sola n. Acá. Más por menos da menos, y 12 dividido 3 da 4, x al cuadrado con x al cuadrado son iguales, se cancelan, y n a la 4 sobre n a la 2 nos queda 4 menos 2 es 2, y este sería nuestro resultado. El tercer ejercicio corresponde a la división de un polinomio sobre un polinomio. Cuando ya tengo polinomios, aquí sí ya tenemos que mirar las características fundamentales que yo les he dicho. Todo polinomio debe ordenarse de mayor a menor. El primer polinomio pueda que esté ordenado aquí, pero no están todos los términos, debemos completarlos. Entonces, ordenando nos queda x a la 5 más, no hay x a la 4, entonces 0x a la 4 más x a la 3 da 2, x a la 3, después sigue x a la 2 como no hay, más 0, x a la 2, menos x
menos 8 y lo vamos a dividir entre el segundo polinomio que sí está ordenado. X al cuadrado menos 2x más 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Siempre cogemos el primer término, así como en la división que separamos primera cifra y con la primera cifra. Miramos, entonces decimos, como son bases iguales, ya sabemos que se restan los exponentes. Primero signo, o si no, tú lo haces aparte. X a la 5 dividido x al cuadrado. Y te va a quedar más y x5 sobre x cuadrado te queda 5 menos 2 da 3 y lo escribimos con signo similar. Y entonces, ahora vamos a multiplicar. Recordemos que la división, después de haber hallado este cociente, multiplica al divisor y lo vamos colocando debajo acá, pero con signo cambiando. Más por más da más, yo escribo acá menos. X3 por X2 ya sabemos que en la multiplicación se suman los exponentes. 3 más 2 da 5, X5. Más por menos da menos, acá pasa con más. X3 por 2X2 me queda 2, X4. Más por más da más, pasa con menos. Y X3 por 1 pues me queda X3. Y sumamos. Se cancela siempre el primero, debe cancelarse. El segundo, términos semejantes, por eso es que lo organizo para que me queden los términos semejantes. El término semejante es x4 y 0 más 2 pues da 2. En este término, el término semejante es x a la 3 y a 2 le quito el 1 imaginario, pues me queda 1, que sigue siendo imaginario, más 1, signo del mayor. Y bajo el siguiente término, más 0x al cuadrado. Y volvemos a dividir 2x4 sobre x al cuadrado. Siempre el primer término del polinomio que va quedando con el polinomio que está dividiendo a este polinomio inicial. Entonces nos queda 2 dividido 1, pues primero signo más por más da más, se pone aquí. 2 dividido 1 da 2. Y x4 dividido x2, pues nos queda x2. Podemos restar, es una división. 2 menos 2 da 2. Y ahora miramos acá. Multiplicamos a todo este polinomio. Más por más da más, pasa con menos. 2 por 1 es 2. Y x al cuadrado por x al cuadrado, ya sabemos que se suman los exponentes. 2 más 2 da 4. Más por más da menos, pasa con más. 2 por 2 es 4. Y x al cuadrado por x, 2 más 1 es 3. X al cubo. Más por más da más, pasa con menos. Y 2x al cuadrado por 1, pues 2x al cuadrado. Y sumamos. Se cancela. Término semejante, x a la 3. 1 más 4 da 5. Término semejante, x al cuadrado. Y 0 menos 2 pues me da menos 2. Y bajamos el término siguiente, menos x. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Sin más por más, siempre el primero con el primero. Más por más da más. 5 dividido 1 a 5 y x al cubo de x al cuadrado, pues nos queda una sola x. 3 menos 2 da 1, se nos pone 1 imaginario. Y ahora multiplicamos. Más por más da más, pasa con menos. 5 por 1 a 5. X por x cuadrado queda x al cubo. Más por menos da menos, pasa con más. 5 por 2, 10. X por x, x al cuadrado. Más por más da más, pasa con menos. Y 5x por 1, pues nos queda 5x. Y volvemos a sumar.
se cancela, positivo, negativo, iguales, se cancela, menos 2x, término semejante, x al cuadrado, menos 2 más 10, se escribe el signo del mayor, 10, y restamos, a 10 le quito 2, me queda 8. El término semejante es x, menos 1x menos 5, entonces el menos 1 menos 5, recordemos que se conserva el signo y se suma, y nos daría 6, y bajamos el término siguiente. Y volvemos a hacer la misma división, más por más da más, 8 dividido 1 a 8, porque x al cuadrado al dividirlo con x al cuadrado ya sabemos que se cancela ese término, y multiplicamos más por más da más, pasa con menos, 8 por 1, 8, x al cuadrado, más por menos da menos, pasa con más, 8 por 2, 16, x, más por más da más, pasa con menos, y 8 por 1, 8, y sumamos nuevamente. Se cancela, menos 16x más menos 6x más 16x, término semejante x y signo del mayor, 16 positivo, y a 16 le quito 6, me queda 10, y menos 8, pues me da menos 16, se conserva el signo y se suman los números. El ejercicio 4 tenemos la división de un polinomio nuevamente entre un monomio. Podemos hacerlo directamente si ya lo aprendieron, podemos hacerlo también en forma de la división de un polinomio contra un solo término aquí, o separarlos para que nos quede monomio dividido monomio. Hagámoslo lo más fácil, que es 30x5 dividido entre el monomio, más 105 dividido x4 dividido el monomio, menos 25x3 sobre 5x al cuadrado, menos 55x2 dividido 5x al cuadrado. Entonces ya tenemos la separación de cada término del polinomio entre el monomio. Y ahora sí resolvemos. Primero signos, más por más da más, no hay problema, 30 dividido entre 5, 6. Ya sabemos que en caso de no entender, tengo que hacer la división aparte para estar seguro. Más 105. Se me dificulta realizar esta división, entonces recurro a hacer la división aparte. 105 dividido entre 5. Caben dos veces, 2 por 5, 10. Bajo el 5 una vez. No sobra nada, por consiguiente puedo decir que es con toda seguridad 21. Y x4 y x2 se restan, 4 menos 2 da 2. Perdón, aquí está mal, aquí es 3. Aquí es 2. 5 menos 2 da 3. 4 menos 2 da 2. Menos 25 entre 5, ese sí no tiene problema. 5. Y 3 menos 2 da una sola x, que sabemos que se deja el 1 imaginario, menos 55 entre 5. Si a usted se le dificulta, ya sabe, recurre a 55 dividido entre 5, separa una vez, y bajo el 5 una vez y no le va a sobrar nada. Entonces usted ya sabe con seguridad que es 11, y este x al cuadrado se cancela con este porque son iguales. Y este sería nuestro resultado. El ejercicio 5 corresponde a un problema que dice sobre el área de un rectángulo. El área de un rectángulo que es equivalente a 5x a la 4, 3x al cubo, más 17x cuadrado, más 9x más 6. Y nos están dando la base, 5x al cuadrado más 3x más 2, nos piden allá la altura. Como es el área de un rectángulo, nosotros ya sabemos que el área de un rectángulo es igual a base por altura. Están pidiendo la altura, por consiguiente la base está multiplicando, pasaría a dividir a la altura. A la área, y me quedaría la altura. Y reemplazando, así nos queda que el área es igual a todo este término dividido la base, que es este término de acá. O sea, 5x4 más 3x al cubo
más 17x cuadrado más 9x más 6 lo voy a dividir entre la base, que es 5x al cuadrado más 3x más 2. Características fundamentales cuando yo voy a dividir polinomio entre polinomio. La primera característica es: se debe ordenar el polinomio de mayor a menor. Voy a borrar todo esto porque no me alcanza la división. El tablero no me da para alcanzar la división, por consiguiente voy a ordenar este primero aquí. Queda 5x4. De x4 sigue x3. Ya lo tengo aquí. Más 3x a la 3. Más 17x cuadrado. Sigue este más 9x, estamos de buenas, está ordenado, más 6, y lo vamos a dividir entre 5x cuadrado más 3x más 2. Entonces me toca borrar este pedacito aquí. Y decimos, cogemos el primer término entre el primer término, ya sabemos. Primeros signos, más por más da más, se escribe más. 5 dividido entre 5, pues nos da la unidad. Y x4 dividido x2, pues nos queda x al cuadrado. Porque a 4 le quito 2, me queda 2. Ahora vamos a quitar. Vamos a multiplicar. Más por más da más, pasa con menos. 1 por 5 es 5. Y x cuadrado por x cuadrado, pues x4. Ya recordemos que 2 más 2 da 4. En la multiplicación se suman los exponentes. Más por más da más, pasa con menos. 1 por 3 es 3. Y x al cuadrado por x nos da x al cubo. Más por más da más, pasa con menos. 1 por 2 es 2. Y x al cuadrado queda solo. Observemos que siempre, si está ordenado, cae el término semejante debajo del término semejante. Este se cancela porque uno es positivo y otro es negativo. Lo mismo ocurrió aquí, estamos de buenas. Se cancelaron dos. Este es positivo y negativo, igual se cancela. En este no, el término semejante es x al cuadrado, ya más 17, le restamos 2. Entonces escribe el signo del mayor y a 17 le quito 2, pues me queda 15. Bajo el término siguiente. Y digo, más por más da más. 15 dividido entre 5, pues da 3. Y ahora multiplicamos, porque x al cuadrado y x al cuadrado ya sabemos que se cancela porque las bases son iguales y los exponentes son iguales, se cancelan. Entonces nos queda, más por más da más, pasa con menos. 3 por 5 es 15. X al cuadrado, más por más da más, pasa con menos. 3 por 3 es 9. X más por más da más, pasa con menos, y 3 por 2 es 6. Y sumamos. Vemos que se cancela, se cancela, se cancela y nos da como residuo 0, lo que llamamos nosotros divisiones exactas. Y entonces la base, la altura mide x al cuadrado más 3. Ese sería el valor de la altura. Vamos a resolver la regla de Ruffini, que es otra forma de hacer divisiones siempre y cuando sean divisiones de polinomios de esta forma. De lo contrario, no se podría trabajar la regla de Ruffini. Entonces, si yo tengo aquí x al cuadrado menos 2, ya no podemos trabajar la regla de Ruffini. Entonces sería solo x menos 2, x más 3, no interesa, que solo debe ser de esta forma.
La regla de Ruffini, como son divisiones, yo les he dicho siempre, miremos que los polinomios estén ordenados. Si yo no ordeno un polinomio, no puedo hacer nada, me da un resultado que, como uno dice, sabrá qué era lo que quería hacer yo. Entonces miremos, este polinomio está ordenado, no hay problema. Entonces escribimos sus coeficientes numéricos, que son 1, 3, menos 6, menos 8, y lo vamos a realizar con menos 2, pero entonces el toma es más 2, con signo contrario. Y ahora sí bajamos el primer término y multiplicamos. Más por más da más. 1 por 2, 2. 3 más 2 da 5. Más por más da más. 2 por 5, 10. Y a menos 6 más 10 nos queda más 4. Siendo el mayor. Más por más da más. Y 4 por 2 es 8. Y menos 8 más 8 da 0. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es el cociente. Y el cociente corresponde a esta parte que tengo aquí. Como tenía x a la 3, ahora voy a empezar con x a la 2. Pero aquí dice 1, lo acompaña aquí. No se escribe porque el 1 pasa a ser imaginario. Más 5. Más 5x. Y ese es el resultado. El ejercicio 7, la división de este polinomio entre este polinomio, pero con una característica, que este polinomio está totalmente desordenado. Entonces, condiciones en la división de polinomios, multiplicación de polinomios, suma de polinomios, resta de polinomios, es ordenamos los polinomios de mayor a menor. No sé, si usted no lo ordena, ya va a tener problemas en esta parte. Entonces nos queda ordenado x al cubo. De x al cubo sigue x al cuadrado, que sería este, más 6x al cuadrado. De x al cuadrado seguiría x, que sería más 14x. Y por último, el término independiente. Y lo vamos a dividir entre x más 4. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Tomamos los términos, los coeficientes numéricos nomás. 1 de aquí, 6, 14 y 24. Y lo vamos a dividir entre x menos más 4 queda menos 4. Bajamos el primer término, que es 1. Más por menos da menos. Y 1 por 4 es 4. Más 6 más 4, pues nos queda más 2, porque el mayor es 6, siendo positivo. Más por menos da menos. Y 2 por 4 da 8. 14 menos 8, si no el mayor da positivo, y a 14 le quito 8, da 6. Más por menos da menos, y 6 por 4 es 24. Y nos queda 0. Entonces, ¿quién va a ser el cociente? El cociente va a ser 1x, como aquí tengo x3, va a quedar x2. Más 2x más 6. Y este sería el resultado de este ejercicio. Hola, soy el profesor Henry. Y no te olvides de ver mis videos, suscribirte en mi canal y darle clic en dedito arriba. Gracias.